En los caminos polvorientos de Galilea, donde las multitudes se reunían no solo por curiosidad sino por desesperación, había encuentros que iban más allá de las palabras. Personas que llegaban con miradas vacías, con voces que no parecían ser las suyas, con comportamientos que sus familias no lograban explicar. En un tiempo donde el sufrimiento no siempre tenía nombre, muchos atribuían estas manifestaciones a la presencia de espíritus impuros. Los evangelios narran múltiples ocasiones en las que Jesús se encontraba con individuos considerados poseídos. No eran solo enfermos en el sentido físico, sino personas cuya conducta había sido alterada de tal manera que perdían control sobre sí mismas. Estos relatos describen episodios donde Jesús ordenaba a los espíritus que salieran, devolviendo a la persona una aparente claridad y calma. Más allá de la interpretación literal, estos actos han sido entendidos como símbolos de liberación. Liberación de aquello que oprime, que fragmenta, que impide a alguien vivir con plenitud. En un contexto donde no existían categorías médicas modernas para describir trastornos mentales o emocionales, el lenguaje de los espíritus ofrecía una forma de nombrar el sufrimiento profundo. El exorcismo, entonces, puede verse como un gesto de restauración. Restauración de la dignidad, de la capacidad de decisión, de la conexión con la comunidad. Aquellos que eran marginados por comportamientos incomprensibles encontraban, a través de estos encuentros, una posibilidad de reintegrarse. Sin embargo, el acto no se limitaba a la expulsión de una presencia externa. También implicaba un llamado a la transformación interna. La enseñanza que emerge de estos relatos sugiere que la libertad no consiste únicamente en eliminar aquello que nos limita, sino en asumir la responsabilidad de cultivar aquello que nos sostiene. En algunos pasajes, después de la liberación, se menciona la importancia de mantener la casa ordenada. Esta metáfora apunta a la necesidad de llenar el espacio que antes ocupaba el sufrimiento con prácticas que fortalezcan el bienestar. De lo contrario, se corre el riesgo de que viejas dinámicas regresen. La comunidad también jugaba un papel fundamental. La persona liberada no quedaba aislada, sino que volvía a formar parte de un tejido social que podía acompañar su proceso. El exorcismo no era un acto individualista, sino un evento que impactaba a quienes rodeaban al individuo. Desde una perspectiva contemporánea, estos relatos invitan a reflexionar sobre las múltiples formas en que el sufrimiento puede manifestarse. Ansiedad, miedo, ira o desesperanza pueden ser entendidos como fuerzas que, en ocasiones, parecen tomar control de nuestras decisiones. Nombrarlas y enfrentarlas requiere valentía, así como el apoyo de otros. La enseñanza central podría interpretarse como una invitación a reconocer aquello que nos fragmenta y a buscar caminos hacia la integración. No se trata de negar la existencia del dolor, sino de encontrar formas de atravesarlo sin perder la conexión con quienes somos. En última instancia, los relatos de exorcismo resaltan la importancia de la compasión. Jesús se acercaba a quienes eran evitados, tocaba a quienes no eran tocados y escuchaba a quienes no eran escuchados. Esta actitud transformaba no solo a la persona liberada, sino también a la comunidad que presenciaba el encuentro. Porque cuando Jesús realizaba exorcismos, no estaba simplemente expulsando demonios, estaba revelando una realidad que muchos preferían ignorar. Una realidad invisible, pero profundamente activa. En cada encuentro, en cada liberación, Él mostraba que la batalla más importante no ocurre en lo físico, sino en lo espiritual. No era un espectáculo, no era un acto de poder para impresionar multitudes, era una confrontación directa contra aquello que mantenía a las personas atadas, fragmentadas y desconectadas de su verdadera esencia. Y lo más impactante no era solo que los espíritus salieran, sino la autoridad con la que lo hacía. Una autoridad que no necesitaba rituales complejos, ni herramientas externas, ni intermediarios. Bastaba su palabra. Bastaba su presencia. Porque donde él estaba, la oscuridad no tenía opción de permanecer. En aquella época, muchas personas vivían atormentadas sin entender completamente lo que les ocurría. Algunos lo llamaban enfermedad, otros locura, otros castigo. Pero Jesús veía más allá de las etiquetas. Él no se detenía en el síntoma, iba a la raíz. Y eso es lo que incomodaba tanto. Porque al liberar a una persona, no solo cambiaba su estado físico o mental, también desafiaba la estructura de creencias de toda una sociedad.
Demostraba que el sufrimiento no siempre era natural, que había fuerzas operando en lo invisible, y que esas fuerzas podían ser confrontadas. Eso no solo sanaba individuos, despertaba conciencia. Pero hay algo aún más profundo en todo esto. Cada exorcismo no solo era una liberación externa, era una enseñanza interna. Jesús no vino únicamente a expulsar demonios de personas específicas, vino a revelar que todos, de alguna manera, enfrentamos batallas internas. Miedos que nos dominan, pensamientos que nos paralizan, heridas que nos controlan. Y aunque no siempre se manifiesten de forma visible, actúan de la misma manera, limitan, distorsionan y separan. Por eso, cada vez que Jesús liberaba a alguien, también estaba enviando un mensaje claro: la oscuridad no tiene la última palabra. No en tu mente. No en tu historia. No en tu vida. Hoy, la idea de liberación continúa siendo relevante. No siempre en términos de espíritus, sino en relación con aquello que limita nuestra capacidad de vivir plenamente. La invitación permanece: reconocer, enfrentar y transformar. El cielo comenzaba a oscurecerse antes de tiempo. No por la llegada de la noche, sino por el polvo que levantaban los ejércitos en marcha. Las ciudades seguían funcionando, los mercados seguían abiertos, las risas aún llenaban las calles, pero algo había cambiado. Una tensión invisible. Una inquietud que no tenía nombre. Los imperios siempre han caído creyendo que eran eternos. Roma no fue la excepción. La decadencia no comienza con invasiones. Comienza con distracción. Con orgullo, con el olvido de lo esencial. Jesús hablaba de vigilias, no de guerras. Hablaba de estar despiertos, no de esconderse. Porque el verdadero final no llega cuando el mundo termina. Llega cuando dejamos de reconocer lo que importa. Y quizás esa es la parte que más incomoda hoy. Porque aceptar que Jesús hacía exorcismos no es solo aceptar un hecho histórico, es aceptar que hay una dimensión espiritual que sigue activa. Que el conflicto entre luz y oscuridad no terminó, continúa. Y que así como en aquel tiempo, hoy también existe una necesidad de liberación, aunque muchas veces se disfraza bajo nombres modernos. Ansiedad, vacío, desesperanza, confusión, etiquetas distintas, pero muchas veces con la misma raíz: una desconexión profunda del espíritu. Por eso, cuando entiendes por qué Jesús hacía exorcismos, dejas de verlo como algo extraño o distante. Empiezas a verlo como lo que realmente era: una misión. Una misión de restauración, de identidad, de libertad. Porque Él no solo vino a enseñar, vino a liberar. Y esa verdad, aunque pasen los siglos, sigue siendo igual de poderosa hoy. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste la historia. Resiste la investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto: la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias por quedarte hasta el final y gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.